Este es el segundo vídeo de problemas y vamos con el problema número 8. Por cierto, no os he dicho que este numerito que viene aquí después es el número de orden que tienen en esa selección que os doy de las preguntas que vienen en la EBAU, para que si lo queréis localizar, aunque está aquí el enunciado, que sepáis cuáles son los que están aquí hechos. Supongamos que en una raza de gatos el gen que determina la longitud del pelo presenta dos alelos, el A, que determina el pelo corto y es dominante sobre el A minúscula, que produce pelo largo. Otro gen determina el color del pelo, donde el alelo B produce color negro y es dominante sobre el alelo B, que determina pelo de color rojizo. Las proporciones de la descendencia de una pareja en el que el macho es rojizo de pelo largo y la hembra es negra de pelo corto es la siguiente: 25% de pelo negro y corto, 25% de pelo rojizo y corto, 25% de pelo negro y largo, 25% de pelo rojizo y largo. Es decir, se combinan los dos caracteres de todas las maneras. Os piden averiguar cuál es el genotipo de la madre, cuáles son los genotipos de la descendencia y cómo se llama a este tipo de cruzamiento, que podéis sospechar que cuando os preguntan este nombre quiere decir que hay un cruzamiento prueba. Bueno, lo primero que quiero llamar vuestra atención es sobre que veis este enunciado y decís, yo no sé cómo voy a hacer esto tan largo. Bueno, pues es un enunciado que es sencillo, pero está explicado de una manera está bien explicado, pero fijaros, aquí viene rojizo de pelo largo y aquí luego viene el pelo primero, es decir, viene primero el color y luego la longitud. Entonces, para vosotros hacer los problemas de una manera que sea sencilla, siempre elegid poner el mismo carácter en primer lugar. Si pongo pelo largo en este, pongo pelo corto en el otro, no pongo primero el color de los ojos. Entonces, ya nos han dicho cuál es el dominante y cuál es el recesivo y lo apuntamos para tenerlo ahí claro. A mayúscula significa pelo corto, que es dominante sobre A minúscula, que es pelo largo. B mayúscula, color negro. B minúscula, color rojizo. Se cruzan un macho de pelo largo y rojizo, aquí dice rojizo y de pelo largo, pero si yo a este le he llamado, porque nos lo han dicho, me parece, que el A es la longitud del pelo, pues normalmente ponemos la A antes que la B, ¿no? Así es que yo, en lugar de poner rojizo primero y pelo largo después, lo pongo en orden. Y la hembra es pelo corto y negro. Y nos da lugar a 4 tipos de descendientes: pelo corto y negro, pelo corto rojizo, pelo largo negro, pelo largo rojizo. Y nos preguntan el genotipo de la madre y los genotipos de la descendencia. Lo que nosotros sabemos antes de hacer ningún tipo de razonamiento, de deducción, de si estos individuos que aparecen aquí son así, la madre tiene que ser no sé cómo. Antes de todo eso ya hay cosas que podemos poner. Pelo largo y rojizo, ya sabemos que largo es recesivo y rojizo también. Luego el padre tiene que ser A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula, porque si tuviera alguna mayúscula no sería de fenotipo recesivo. En cuanto a la madre, solo sabemos que es pelo corto y negro, sabemos que muestra en su fenotipo el carácter dominante, pero puede ser heterocigótica u homocigótica dominante. De momento ponemos estas dos rayitas. Los hijos, pelo corto y negro, igual, serían como la madre, pelo corto y negro, muestra los dos caracteres dominantes. Pelo corto y rojizo muestra un carácter dominante y el recesivo tienen que ser los dos alelos igual. Y aquí pasa lo mismo. Pelo largo y negro, como el pelo largo es recesivo, pues tiene que ser A minúscula, minúscula, y el otro no sabemos si es heterocigoto o homocigoto. Y pelo largo y rojizo, los dos homocigóticos. Y de aquí vamos a poder deducir el genotipo de la madre. Una vez que tenemos los genotipos más o menos de los hijos, pues en el momento en que vemos en que aparecen aquí dos As minúsculas y aquí dos Bs minúsculas y aquí dos As minúsculas y dos Bs minúsculas, como el padre aporta un alelo A minúscula y otro B minúscula, para que un hijo tenga los dos, tiene que haberlos heredado de la madre y por lo tanto la madre tiene que ser heterocigótica para ambos caracteres, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Los genotipos de la descendencia, una vez que ya sabemos el genotipo de la madre, podemos deducir que los alelos que faltan en la descendencia son recesivos.
heredados del padre, ya que los dominantes los aporta la madre. Es decir, que en este caso, este A y este B los ha transmitido la madre y el padre transmitiría A minúscula, B minúscula. Aquí este también sería A minúscula del padre, aquí también sería este B minúscula del padre y estos dos que ya lo sabíamos. ¿Cómo se llama a este cruzamiento? Que es la última pregunta. ¿Cómo se llama a este tipo de cruzamiento? Lo único que tendríamos que decir es el nombre. Pero si queréis, cuando os pregunten una cosa así, pues lo podéis contar. Se ha realizado un cruzamiento prueba, que es el cruce de un individuo de la F1, que en este caso puede ser de cualquier individuo de la F1, del cruce entre dos padres. El cruzamiento prueba es un tipo de retrocruzamiento, es decir, de cruzamiento con un parental, que nos sirve, que vamos a verlo en los siguientes problemas, para averiguar si un individuo es heterocigótico u homocigótico. Pero la respuesta en este caso sería sencilla. Se ha realizado un cruzamiento prueba y ya está. Ejercicio 9. En una determinada raza de gallinas, la combinación en heterocigosis de los alelos que determinan el plumaje negro, que es A mayúscula, y el plumaje blanco, que es A minúscula, determina plumaje de color azul. Es decir, que los hijos de una gallina de plumaje negro y una de plumaje blanco tienen color azul. Indique las proporciones fenotípicas y genotípicas que presentará la descendencia de una gallina de plumaje azul si se cruza con aves de los siguientes colores de plumaje: azul, negro o blanco. Y luego nos preguntan en qué se diferencia un retrocruzamiento de un cruzamiento prueba. Bueno, pues en este caso parece bastante claro que se trata de herencia intermedia, porque el cruce entre gallinas de dos colores diferentes da un color intermedio. Las gallinas de plumaje negro serán las homocigóticas A mayúscula mayúscula, las de plumaje blanco serán A minúscula y las de plumaje azul serían A mayúscula A minúscula. Esto se utiliza la misma notación que Mendel, pero puede llamar un poquito a confusión porque la A minúscula suele representar caracteres recesivos, entonces pues podríamos haberle llamado A prima, A mayúscula prima, ellos lo llaman así, pues vosotros lo ponéis así, pero que sepáis que A mayúscula y A minúscula ninguno de los dos domina sobre el otro, sino que cuando están juntos se expresan los dos dando lugar a un fenotipo intermedio. Y ahora vamos a hacer los cruzamientos que nos piden. Si se cruza una gallina de plumaje azul con otra azul, con una negra y con otra blanca. Bueno, pues azul con azul sería este cruce y lo que nos daría en la descendencia sería un A mayúscula, otro A mayúscula, A minúscula mayúscula o A mayúscula minúscula, da igual el orden, y otro de estos. Daría una proporción genotípica de una gallina de este fenotipo por cada dos de este, por cada una de este. Y la proporción fenotípica sería igual, porque sería una de color negro, dos de azul y una de blanco. En el caso de la herencia intermedia y de la codominancia, las proporciones genotípicas y fenotípicas coinciden. En lugar de ser 3:1, que sería el fenotipo si uno de los caracteres fuera dominante. Si cruzamos una gallina azul con otra negra, azul sería heterocigótica, negra sería A mayúscula y este individuo, esta vez lo he hecho en cuadro de Punnett para que veáis los gametos. Esta gallina daría estos dos gametos y esta gallina daría solo este, y al cruzar estos gametos con estos nos daría la mitad de gallinas azules y la mitad de gallinas negras. Entonces sería proporción genotípica 1:1 y fenotípica igual. Si cruzamos con el blanco, pues va a ser lo mismo, solo que en este caso, como el blanco es este otro color, pues va a dar una azul por cada una de las blancas y va a coincidir igual. Es el mismo caso que la proporción genotípica con la fenotípica. Problema 10. Lo primero sería enunciar la tercera ley de Mendel, es una pregunta teórica, y la segunda sería: explique brevemente el tipo de herencia que tiene una enfermedad hereditaria que padece un varón cuyos padres no manifiestan la enfermedad. Indique los genotipos de los padres y del hijo.
Esa es la primera pregunta que nos hacen. Entonces tenemos un varón enfermo y padres sanos. En este caso no nos dicen ellos si la herencia es dominante o es recesiva, sino que nosotros tenemos que averiguarlo. Vamos a ver si podría ser herencia autosómica dominante. La herencia autosómica dominante quiere decir que el carácter o la enfermedad se manifiesta tanto en los individuos heterocigóticos A mayúscula A minúscula como en los homocigóticos A mayúscula A mayúscula. Si fuera herencia autosómica dominante, no podríamos obtener un descendiente enfermo de padres sanos, porque los padres sanos serían obligatoriamente homocigotos recesivos. Es decir, si la enfermedad es dominante, los únicos individuos sanos son los A minúscula A minúscula. Y si nosotros cruzamos dos padres A minúscula, nunca vamos a poder obtener un hijo que esté enfermo, que sea heterocigótico o homocigótico dominante, porque no tiene de dónde recibir el alelo dominante. Por tanto, podemos asegurar que se trata de herencia autosómica recesiva, es decir, la enfermedad la muestran los individuos homocigóticos recesivos. Este sería el caso en que fuera dominante, tendríamos los dos padres homocigóticos recesivos porque son sanos y no hay manera de que produzcan estas combinaciones. En cambio, si la herencia es recesiva, estos padres son sanos, tienen que ser heterocigóticos porque si no, no podrían dar un hijo A minúscula, pero los dos están sanos porque tienen uno de los alelos dominantes, que es el que hace que prevalece sobre el alelo que produce la enfermedad. Y por eso explico aquí, los padres han de ser heterocigóticos para poder transmitir cada uno un alelo a su hijo. Los genotipos del padre y de la madre, A mayúscula, minúscula y el hijo A minúscula, A minúscula. Este problema lo he querido comentar porque en los árboles genealógicos lo que siempre suelen poner en la EBAU es que nos dan un árbol genealógico y nos piden lo primero de todo determinar si la herencia es dominante o es recesiva. Y precisamente de esto la vamos a deducir, es decir, nos van a dar que un carácter se manifiesta o no se manifiesta, sea una enfermedad o no, en una serie de individuos y vamos a deducir que si unos padres sanos no tienen la enfermedad, no van a poder tener un hijo enfermo si la herencia es dominante y vamos a poder deducir que es recesiva. Lo veremos en los problemas que ya en uno os he explicado un par de ellos, uno de cada tipo, cuando hemos visto la teoría. La siguiente pregunta, ¿puede tener un descendiente sano una pareja en que ambos miembros padecen una enfermedad hereditaria dominante? Razone la respuesta indicando los genotipos y fenotipos de los progenitores y la descendencia. Entonces nos piden saber si es posible descendiente sano de pareja enferma cuando la enfermedad es dominante. Hemos dicho que cuando es dominante que la manifiestan los individuos A mayúscula, A minúscula. Si los padres la padecen, podrían tener un hijo sano, que sería el único sano sería el recesivo en la herencia dominante. Si los dos son heterocigóticos, pueden ceder un alelo A minúscula y un alelo minúscula a este hijo de aquí. Entonces la respuesta es que sí que pueden tener un hijo sano unos padres enfermos. Ahora la proporción es pequeña, van a tener 3 hijos en los cuales tienen los alelos dominantes que serán enfermos y solo una cuarta parte de sus hijos, o sea, por probabilidad, serán sanos. Lo que no quiere decir, en una pareja puede que tengan la suerte de que en todas las fecundaciones vaya el alelo A minúscula y el alelo A minúscula y tengan todos los hijos sanos, o bien que los tengan todos enfermos, porque la probabilidad, desde luego, de que lo tengan sano es mucho menor. Es una cuarta parte. El ejercicio 11. Supongamos que en una especie de mamíferos, dos genes autosómicos e independientes, ya nos lo dicen, A mayúscula, minúscula y B mayúscula, B minúscula, determinan el tipo de pelaje y color de ojos. Como veis, se repiten mucho los problemas. El tipo de datos. Los dos alelos A mayúscula, minúscula de uno de los genes determinan la diferencia entre tipo de pelaje liso y ondulado. O sea que pelaje liso y ondulado
y el par de alelos B mayúscula, B minúscula, ojos azules, ojos negros. Al cruzar un macho homocigoto de pelo liso y ojos azules con una hembra homocigota ondulada y ojos negros, todos los descendientes fueron de pelo liso y ojos azules. A continuación, se cruzó un macho F1 por una hembra F1 para obtener la F2. Casi siempre veis que ponen el mismo tipo de problema. Nos piden los genotipos de los parentales y luego nos preguntan cuáles serán las proporciones genotípicas y fenotípicas en la F2 y si se realiza un retrocruzamiento de un macho F1 con la hembra progenitora, qué proporciones genotípicas y fenotípicas se esperan. Entonces, lo primero es, igual que siempre, ponemos los datos que nos van dando. Esto es el pelaje, liso o ondulado, este es el color de ojos, macho con sus características, hembra con sus características y la F1, que vemos que coincide con pelo liso y ojos azules de este padre. Luego los padres son A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, es el carácter dominante, la hembra, los caracteres recesivos, porque en la F1 se manifiestan los caracteres dominantes. Nos preguntan primero aquí los genotipos de los parentales, aquí proporciones genotípicas y fenotípicas en la F2. Pues lo primero que ponemos es que los individuos de la F1 son heterocigóticos y las proporciones genotípicas y fenotípicas serán las típicas del cruzamiento de Mendel de la tercera ley que hemos visto en los anteriores ejercicios, porque hay gametos A mayúscula, B mayúscula, estos 4 tipos. Hacemos otra vez en la tabla de Punnett y ponemos las proporciones genotípicas y fenotípicas igual. Y la pregunta C, si se realiza retrocruzamiento de la F1 con la hembra progenitora, ¿qué proporciones vamos a obtener? Bueno, pues en el retrocruzamiento de un macho F1, que es el heterocigótico, con la hembra progenitora, es un cruzamiento prueba, nos lo están preguntando que es un cruzamiento prueba. ¿Qué gametos produce el individuo de la F1? Pues los 4 gametos que ya sabemos. Y en cambio la hembra progenitora solo produce estos 2. Al cruzar cada uno de estos gametos con los gametos recesivos, vamos a obtener estas 4 proporciones, esta proporción genotípica, uno de cada tipo, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, A mayúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula, es decir, uno con los 2 caracteres dominantes. Lo que nosotros vamos a observar es el fenotipo, pero los genotipos diferentes son estos. Entonces las proporciones genotípicas son estas 4 y las fenotípicas sería el primero liso y azules porque tiene los 2 dominantes, el segundo liso y ojos negros, el tercero ondulado y ojos azules y el cuarto ondulado y ojos negros. Es decir, también hay 4 genotipos diferentes. Perdón, he dicho genotipos, quería decir fenotipos. Hay 4 genotipos y los mismos fenotipos porque tienen todas las mezclas posibles de esos colores, de esos rasgos. Bueno, los problemas de grupos sanguíneos, los primeros que aparecen, es decir, si vamos hacia atrás, son los de esta época, del 14-15, es decir, antes de que fuera la EBAU, cuando todavía era la prueba de acceso a la universidad. Pero los grupos sanguíneos pueden perfectamente caer. Por eso los he explicado en teoría todo lo a fondo que he podido, porque pueden haceros preguntas sobre ellos. Vale, esto es un ejercicio teórico. ¿Qué significa que un individuo sea del grupo sanguíneo A y del grupo sanguíneo 0? Pues si recordamos, un individuo del grupo A es porque presenta el antígeno A, que es una glucoproteína de membrana, en la superficie de sus eritrocitos, y en el del grupo 0 no presenta ningún antígeno. Sabemos que en el sistema AB0, que veréis muchas veces que pone ABO, pero no es O, es 0. El individuo del grupo 0 se llama precisamente 0 porque no tiene ni el antígeno A ni el B, en la superficie de sus eritrocitos. La segunda pregunta, explique si una persona con grupo sanguíneo B le podría dar sangre a una persona de grupo sanguíneo A y razone la respuesta. Y aunque en el tema os dije, bueno, os explico esto por si lo queréis saber y tal, realmente os lo pueden preguntar. Una persona del grupo sanguíneo B no podría dar sangre a una del grupo A, ya que la persona que tiene el grupo B, que es el donante, tiene antígenos B en la superficie de sus eritrocitos. Y la persona A, que es la receptora, tiene en su plasma anticuerpos anti-B.
que lo que harían sería provocar la aglutinación de los eritrocitos del donante destruyendo su sangre. Es decir, que os acordáis que dijimos que lo importante a la hora de la compatibilidad es qué antígenos tiene el donante en sus eritrocitos. Y la pregunta C, explique por qué a los individuos con grupo sanguíneo AB se les considera receptores universales y a los de tipo 0 donantes universales, y razone la respuesta. Bueno, esta respuesta también es fácil de dar. Cuando nosotros tenemos grupo sanguíneo AB, ya sabemos que hay antígeno A y antígeno B. Luego, este individuo no tiene anticuerpos contra el A ni contra el B. Los individuos del grupo AB se consideran receptores universales porque al no poseer anticuerpos anti-A ni anti-B, pueden recibir sangre de donantes de cualquier grupo, tanto del A como del B, como se me ha olvidado poner aquí el AB, como del 0, porque no van a provocar la aglutinación de sus eritrocitos. Es decir, lo que nos importa es que al AB le puede dar todo el mundo porque al no tener anticuerpos nunca van a producir aglutinación. Y los del grupo 0 se consideran donantes universales porque como no tienen antígenos ni A ni B en la superficie de sus eritrocitos, ellos van a poder donar su sangre a receptores de cualquier grupo. Como donantes no aportan antígenos, de manera que los antígenos de cualquier receptor, anti-A, anti-B, como no tienen antígenos contra los que reaccionar, no van a producir la aglutinación. Este siguiente ejercicio tiene que ver con la tercera ley de Mendel y retrocruzamientos con los parentales. Lo explico un poquito porque es con los dos parentales. Supongamos que en cierta especie vegetal se han obtenido dos variedades diferentes, una verde con manchas blancas y otra amarilla sin manchas. Al cruzar una variedad homocigota verde y con manchas con otra homocigota amarilla sin manchas, todos los descendientes fueron verdes con manchas blancas. Ahora voy un poquito más deprisa porque los ejercicios son muy parecidos. Indicar los genotipos de los parentales. Verde con manchas blancas, amarillo con manchas blancas, da lugar a una F1 verde con manchas blancas. Luego los parentales, el homocigótico dominante será este, que es el que hace que en la F1 aparezcan sus caracteres, y el homocigótico será el amarillo sin manchas. Vale, la pregunta B. Si se realiza un retrocruzamiento de un descendiente por la variedad progenitora amarilla sin manchas, es decir, por la recesiva, qué proporciones genotípicas y fenotípicas se esperan, y la D y la C, si se retrocruza el F1 con la variedad progenitora verde con manchas blancas, es decir, con el dominante, qué proporciones se esperan. Pues es fácil también de hacer. Tenemos el cruce del F1 con el homocigótico recesivo. Este es igual que el caso que hemos visto en el ejercicio anterior, que las proporciones genotípicas son 1, 1, 1, 1 y las fenotípicas también. Y este caso, lo que nos va a pasar es, este es el caso del recesivo. En el caso de que se cruce el F1 con el dominante produce solo AB y al hacer los cruces, las proporciones genotípicas siguen siendo 4, pero las proporciones fenotípicas van a ser, como tenemos el carácter dominante, que va a aparecer aquí y aquí los dos caracteres dominantes, estos dos van a ser verde con manchas y estos dos van a ser lo he puesto. No, sí, todos son verdes con manchas. ¿Por qué? Pues porque este AB va a aportar un gameto, un alelo dominante a todos los descendientes. Por lo tanto, la proporción genotípica es 1, 1, 1, 1 y la proporción fenotípica sería 100% de individuos verdes con manchas, es decir, todos serían iguales. Vale, esto es un problema de grupos sanguíneos que es una situación que a veces se da y que da lugar a situaciones judiciales y tal. Entonces, el sistema de grupos sanguíneos AB0 os lo explica y además os da la codominancia y la dominancia y todo eso, aunque vosotros se supone que la tenéis que saber. El sistema de grupos sanguíneos AB0 viene determinado por 3 alelos de un gen. A y B son codominantes y 0 recesivo con respecto a ellos, cosa que todos sabéis. Después, los grupos sanguíneos MN y MN están determinados por 2 alelos codominantes M y N. Vale, y diréis, bueno, ¿y esto, si nosotros solo conocemos el otro sistema y el RH? Bueno, pues es que hay multitud de antígenos diferentes en los grupos sanguíneos. Entonces, siempre se estudia el sistema B0 y el RH, pero hay otros. Entonces,
Aquí también tenemos otro tipo de antígenos, M y N y MN, o sea, de grupos sanguíneos, el M, el N y el MN. Y luego el factor RH está determinado por dos alelos de otro gen, R, que es el RH positivo, que es dominante, y RH negativo, que es recesivo. Que os acordáis que dijimos que quien tiene este antígeno, el RH, es RH positivo y el que no tiene ninguno es el recesivo. Bien, en un caso judicial, un hombre duda de que sea padre de los dos hijos que tiene la pareja. Los grupos sanguíneos de la mujer, el hombre y los dos hijos son recogidos los recogidos en la tabla y con los datos suministrados tenemos que establecer los posibles genotipos de la mujer, el hombre y los dos hijos. Eso lo primero. Entonces nos dicen que la mujer es del grupo A, por otra parte es del grupo N y es RH positivo. El hombre es, aquí pone O porque ya os digo que suelen poner O, aunque es 0. M y RH negativo, el hijo 0, MN y RH positivo y el segundo hijo AB, N y RH positivo. Esto, como veis, es el fenotipo, es decir, lo que ellos manifiestan, ese fenotipo. Posibles genotipos de la mujer, el hombre y los dos hijos. Bueno, lo primero es que ponemos que A es codominante con B y es dominante sobre 0 y que en los grupos M, N y MN son codominantes estos dos alelos, el M y el N. Y en el factor RH, R dominante sobre R minúscula. La mujer, si es del grupo A, vamos a ver los genotipos, podrá ser AA o A0, porque como es dominante, el alelo A domina sobre el 0, puede ser de los dos, homocigótica o heterocigótica. Si es del grupo N, tiene que ser NN, porque el MN hemos dicho que son codominantes, se manifestarían los dos antígenos. Si es N, es NN. Y si es RH positivo puede ser R mayúscula o R mayúscula R minúscula heterocigótica porque R domina sobre R minúscula. El hombre, si es del grupo 0, tiene que ser 00 obligatoriamente. Si es M, tiene que ser MM obligatoriamente. Y si es RH negativo, tiene que ser los dos alelos recesivos, R minúscula, R minúscula. El hijo, si es 0, también es 00. Si es MN, tiene los dos alelos, el M y el N. Y si es RH mayúscula, le pasa igual que al padre y a la madre. Y este hijo, el segundo hijo, que es AB, tiene que ser genotipo A mayúscula, B mayúscula, puesto que manifiesta los dos caracteres y solo puede tener dos alelos, obviamente. Si es N, es NN y es también como el padre y la madre. La segunda pregunta que nos hacen es razones si los hijos 1 y 2 son hijos biológicos del hombre, es decir, pueden ser hijos biológicos del hombre. El hijo 1 sí que puede ser hijo biológico del hombre y vamos a ver por qué. En cuanto al grupo 0, puede recibir un alelo 0 de la mujer y un alelo 0 del hombre. Es decir, ya sabemos que este hijo, un 0 lo recibe del hombre y otro de la mujer. La mujer puede ser A0, no lo sabemos, pero podría ser. Entonces, puesto que el hombre le puede aportar un 0, desde luego hijo suyo seguro que puede ser. También puede ser que este hijo MN haya recibido un N de la mujer y un M de este hombre. Luego también eso es correcto. Y si este hijo es RH positivo, puede haber recibido, como el padre es recesivo, puede haber recibido un R mayúscula de la madre que es RH positivo. ¿Qué pasa con el segundo hijo? Pues aquí sí que ya vemos claramente la razón fundamental es esta, que si el hombre es 00, el niño no puede ser AB si es hijo suyo, porque la madre le puede haber aportado el A, pero el B no se lo puede haber aportado este hombre. Y al ser MN, puede recibir un alelo N de la mujer, pero no puede recibir el otro alelo N. Este hijo 2, perdón, es que estaba en el hijo 1, es NN. La mujer le aporta un N, pero su padre no le puede aportar el otro. Con lo cual, doble motivo para que no sea hijo suyo. En cuanto al RH, sí que podría ser hijo de él, pero claro, es que los demás, los otros dos no. Podría ser hijo de este hombre porque él le aportaría el R minúscula y la madre el R mayúscula y él sería en este caso heterocigótico. Entonces no puede ser hijo biológico de este hombre. Y aquí hay otro ejemplo similar. Nos vuelve a decir lo del sistema sanguíneo AB0, los grupos M y N, y nos dice, un hombre entabla una demanda de divorcio contra su esposa sobre la base de infidelidad. Su primer y segundo hijos son del grupo sanguíneo 0 y AB, respectivamente, y el tercer niño al cual rechaza el hombre es de grupo sanguíneo B. ¿Puede usarse esta información para apoyar la demanda del hombre? Razone la respuesta. Y bueno, como nos dicen aquí los datos, pues aquí lo que nos dicen es
que su primer hijo y su segundo hijo son del grupo sanguíneo 0 y AB. El primero es 0, el segundo es AB. Y el tercer niño es del grupo sanguíneo B. Y al tercer niño es al que rechaza el hombre. No nos dan el genotipo del padre ni de la madre, pero sí que sabemos que el hijo tiene que ser 00, el primero, el segundo es AB y el tercero puede ser B mayúscula o B mayúscula 0, las dos cosas. Si el tercer hijo al que el hombre rechaza es del grupo B, que es lo que nos dicen aquí, nosotros podemos deducir que el padre no es B, porque si el padre fuera B, no puede decir, es que mi hijo es B. Pues claro, si usted es B, él también puede serlo. El hombre no puede ser del grupo B. Como sí que reconoce al hijo 2, pues obviamente será porque él es B y la mujer es del grupo A. Entonces el genotipo del hombre, la mujer debe ser del grupo B. El genotipo del hombre sería A0, aportando un alelo 0 a su primer hijo, o sea, él reconoce a su primer hijo, luego él tiene que tener un alelo 0 y le aporta el A. Y al segundo le aporta también, le aporta el 0 al primero y el A al segundo. Y la mujer sería B0 y le aportaría 0 a su primer hijo y B al segundo hijo. El tercer hijo, el del grupo B, puede ser hijo del hombre si su genotipo es B0, porque en este caso le aportaría el hombre el alelo 0 y la mujer el B. Por tanto, no se puede usar la información del grupo de este hijo para apoyar la demanda del hombre. Y a continuación nos dice, se hizo otra prueba, este señor tenía claro que ese hijo no era suyo, se hizo otra prueba en el sistema de grupos sanguíneos MN. El tercer niño era del grupo M y el hombre era del grupo N. ¿Puede usarse esta información para apoyar? Sí. ¿Puede usarse esta información para apoyar la demanda del hombre? Pues si el hijo era M, su genotipo es MM, si el hombre es N, su genotipo es NN. El hombre no ha podido aportar ningún alelo M a su hijo, con lo cual este niño habrá recibido un M de su madre y un M de otro hombre, no de este, con lo cual esto sí podría utilizarse para la demanda de divorcio. Vamos a parar aquí y los ejercicios que quedan los hacemos en el siguiente vídeo.